Ens acompanya ara el senyor Othman Tiri, president fundador del grupo OK Group. Buenas noches, señor Tiri. Hola, buenas noches. Usted preside y es fundador de un grupo líder en Baleares, el grupo OK Group. OK Cars, OK Rentacars, Logic Auto, una empresa muy implicada en la sociedad, solidaria y además con una gestión hacia los trabajadores, hacia el entorno muy especial. ¿Qué es OK Group? Bueno, pues de manera bastante resumida, OK Group es un grupo mallorquín, nacido en Mallorca en el año 2005 y que se dedica a 3 divisiones, ¿no? Tenemos una división, cronológicamente empecé por lo que es la venta de vehículos, ¿vale? El trading de vehículos, pero al por mayor, regulando los flujos dentro de Europa. Y luego pues tenemos la actividad más conocida que es OK Rentacar, que es el alquiler de vehículos. Hoy pues contamos con oficinas en las 4 islas de Baleares. Hemos abierto en diciembre del año pasado en Barcelona y estamos también presentes desde la semana pasada en Madrid. Y luego pues tenemos otra actividad que es la venta de vehículos casi nuevos bajo la marca OK Cars, o sea, es la diferencia entre OK Rentacar que alquila y OK Cars que quien vende. Y bueno, en la que vendemos vehículos pues seminuevos tanto a nivel local pero sobre todo a nivel internacional. Y por último, pues también tenemos un pequeño pie metido en el mundo de la distribución de vehículos nuevos porque somos concesionario Infiniti. El vehículo. Usted, como nos ha explicado ahora, son especialistas en vehículos. Hoy en día no se concibe la vida moderna sin coches, sin motores, sin furgonetas, sin camiones, sin vehículos. Los utilizamos para el ocio, para ir a trabajar, para movernos, para interrelacionarnos. ¿Hacia dónde evoluciona el mundo del vehículo? Bueno, efectivamente yo creo que el vehículo es sinónimo de libertad, por supuesto, por lo cual yo creo que le queda un largo recorrido todavía. Luego habrá que ver un poco cómo van a evolucionar las tendencias en cuanto a por ejemplo, en cuanto a energía, ¿vale? A ver la tendencia de los vehículos eléctricos en los que nosotros estamos apostando. Y luego también yo creo que hay que estar bastante atentos sobre la evolución de la relación que tiene el cliente con la propiedad, ¿no? Es decir, el vehículo seguirá siendo necesario, pero a lo mejor no hará tanta falta ser propietario del vehículo, ¿eh? Precisamente de eso quería preguntarle, del alquiler de vehículos. La historia de Baleares, los que ya tenemos una cierta edad, siempre decíamos, bueno, el alquiler de coches es para los turistas, No. pero eso está cambiando. Sí. Hoy en día, si no tienes un vehículo, hay muchísima gente que opta a alquilar un vehículo para momentos determinados, incluso teniendo vehículos para algunos momentos más señalados o para determinadas circunstancias. Totalmente, es decir, nosotros, aparte efectivamente de ser un grupo especializado en automoción y movilidad vacacional, pues OK Rentacar da mucho servicio al residente también, pero y durante todo el año. A través de fórmulas para la empresa, de renting flexible. Luego existen, pues efectivamente, como bien ha dicho, pues una persona que tiene un vehículo en propiedad, pero que a lo mejor se quiere dar un gusto durante el fin de semana con su pareja y nos quiere alquilar pues un cabrio o un superdeportivo. Estas son cosas que pasan y también pues hay gente que hace mudanzas, que viene a alquilar una furgoneta para hacer su mudanza. O sea que al final, efectivamente, lo que hay que entender es que las empresas de alquiler de vehículos no prestan servicio únicamente al turismo, sino nosotros, desde luego, enfocamos mucho el tema hacia los residentes. Como lo decía anteriormente, se relacionaba hace tiempo el alquiler de coches con el turismo. Los turistas de hoy en día no son como los de antes. Antes llegaba un turista, le recogía el autobús en el aeropuerto, le llevaba al hotel, se pasaba 15 días en la terraza del hotel, venía al autobús y lo devolvía a su lugar de origen. Esto ha pasado a la historia. El turista se quiere mover, quiere conocer la isla, quiere tener movilidad, quiere tener experiencias positivas. Y para eso, como usted sabe, es imprescindible el vehículo. Bueno, gracias por decirlo, no lo tendré que decir yo. Lo digo en propia experiencia, cuando yo también viajo hago lo mismo. Exactamente, para mí es efectivamente así. Es decir, una cosa es viajar a una capital como
como Londres o Madrid a lo mejor, y otra cosa es querer visitar las Baleares, ¿no? Al final, en las Baleares, si queremos disfrutar de efectivamente la experiencia y de la diversidad que ofrece nuestro magnífico territorio, pues no hay otra opción que alquilar un vehículo para ir a todos estos sitios maravillosos, estas playas, estos restaurantes, que al final son en muchos casos sitios donde no llega el transporte público. Turismo de calidad y alquiler de vehículos es inseparable. Efectivamente, o sea, nosotros lo tenemos clarísimo, es decir, y más con las nuevas tendencias de alojamiento, nuevas, ¿no? En las que aparte pues, nacen nuevas ofertas y respecto del sector hotelero pues también se está desconcentrando, ¿no? Entonces al final pues para poder acceder a todos estos sitios es necesario el vehículo. Entonces si de verdad queremos apostar por un turismo de calidad, hay que contar con el alquiler de vehículos, que también tiene que ser de calidad. Sin embargo, señor Thierry, si me permite, el vehículo es el objeto de estrujamiento fiscal más grande que hay en España. Te compras un coche, pagas impuestos. Compras gasolina, pagas impuestos. Vas a cualquier sitio, pagas. ¿Qué pasa con el vehículo? Bueno. Es que es el objetivo básico número uno de los políticos para estrujar. Sí. Bueno, es uno de los, sí, la verdad es que recibimos bastante entre IVA, lógicamente, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, y luego pues se estaban planteando también en otras épocas pues impuestos relacionados al turismo. Nosotros, yo siempre digo que en OK nos encanta pagar impuestos. Es decir, como decía mi abuelo, si pagas impuestos es buena señal, ¿no? Entonces, nosotros nos encanta pagar impuestos, pero siempre y cuando tengan un fundamento, ¿no? Es decir, recaudar por recaudar es difícil, tiene que haber un sentido detrás. Y sobre todo yo lo que creo es que a la hora de querer instaurar pues, nuevos impuestos, hay que intentar hacerlo muy bien para no provocar posibles pánicos o malas interpretaciones por parte de los turistas en concreto. Si ahora me permite una anécdota personal, en mi casa hemos tenido que cambiar el coche, los dos coches. No hemos comprado coches nuevos, hemos comprado coches usados. Sí. Y van perfectos. Sí, sí. Cada vez es una tendencia mayor Totalmente. A comprar coches seminuevos, coches usados, porque realmente la calidad es contrastable. Sí, sí. Efectivamente, yo creo que primero habría que definir la palabra seminuevo, ¿vale? Nosotros en OK Cars vamos un poquito más allá todavía, le llamamos casi nuevo. Casi ¿vale? nuevo. Entonces, lo que llamamos un vehículo casi nuevo es un vehículo que todavía goza de la garantía de fábrica. Entonces, efectivamente, al final, al gozar de la misma garantía que un vehículo nuevo, pues es una muy buena opción. En OK Cars, comprar un coche que tiene apenas 10.000 kilómetros puede suponer un ahorro de entre 20 y hasta 50% sobre el precio del vehículo nuevo. Y cada vez la gente es más sensible, pues lógicamente, al aspecto de precio. Señor Khitri, su empresa es muy especial. Gracias. No Tiene sé si es bueno una o malo. atención muy positiva, muy empática con sus trabajadores. Hemos leído, hemos vivido, hemos visto que, por ejemplo, en la terraza de su empresa hay un lugar de encuentro, un lugar de intercambio de opiniones, un lugar de diálogo. ¿Por qué esa apuesta por sus colaboradores? Una mesa de ping-pong, clases de yoga 2 veces a la semana. Exactamente. A ver, pues es muy simple. La verdad es que yo he llegado a una etapa ahora dentro de mi trayectoria empresarial en la que la aventura que más me anima es la aventura humana, ¿no? Entonces, al final, yo creo que me importa muchísimo aportar en los sitios donde estamos presentes y fundirnos y aportar, pues, vamos a decir, bienestar alrededor nuestro. Pues si lo quiero aportar alrededor nuestro, ¿cómo no voy a cuidar mi familia, ¿no? Mi equipo? Y por supuesto, pues yo quiero lo mejor para ellos, esto es indudable. Usted ahora ha abierto una puerta que me invita a hacerle la siguiente pregunta. Ustedes colaboran, lo leeré para no equivocarme, entre otras, con la ONG Mediterránea, con la Asociación Elena Torres, con Cine Dolore, todo ONGs de solidaridad
cívica con el entorno. Hoy en día las empresas no es como antes, que iban solo al beneficio. También quieren abrir las puertas a la sociedad, empatizar con la sociedad. Y ustedes en eso hacen una fuerte apuesta. No es una apuesta, es nuestra identidad, es decir, no supone ningún esfuerzo. Desgraciadamente, en la vida no nacemos todos con la misma probabilidad de triunfar, ¿no? Y yo creo que es para mí un deber, moral ayudar y ser solidario con los menos afortunados. Señor Othman Tiri, presidente fundador de OK Group, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.